Dicen que hay lugares que guardan secretos bajo tierra, y este pozo jamás debió ser abierto. Quédate hasta el final, porque su historia aún atormenta a quienes lo escuchan. En el centro de un pueblo polvoriento y olvidado, donde las calles parecían haberse detenido en el tiempo, se levantaba un pozo antiguo. No era un pozo común, no tenía cuerda ni balde, solo un hueco oscuro rodeado de piedras corroídas por los años, protegido por una tapa metálica oxidada y cadenas que parecían más simbólicas que seguras. Los ancianos decían que aquel pozo estaba maldito y que ningún hombre cuerdo debía acercarse. Durante el día la plaza donde descansaba parecía tranquila. Los niños corrían a su alrededor, las viejas conversaban en los bancos de madera y los viajeros que llegaban al pueblo lo miraban sin darle importancia. Pero en las noches ese lugar se transformaba. El aire se volvía denso y una sensación de vacío recorría el cuerpo de cualquiera que osara pasar cerca. Mi abuela solía decir que mucho antes de que ella naciera, el pozo ya estaba ahí. Nadie recordaba quién lo había construido ni con qué propósito. Algunos aseguraban que fue obra de brujos que usaban el lugar para invocar cosas que jamás debieron salir. Otros decían que era un portal a otro mundo, un agujero abierto por accidente, donde la oscuridad se había quedado atrapada para siempre. Lo cierto es que todos en el pueblo sabían que lo mejor era no acercarse demasiado. Pero ya sabes cómo es la curiosidad de los jóvenes. Lo prohibido siempre atrae. Eran los años 80 cuando un grupo de 5 amigos, Andrés, Raúl, Mariana, Ernesto y Luis, decidió desafiar las historias. Una noche de luna llena, armados con linternas y botellas de cerveza, se reunieron en la plaza. El aire olía a humedad, y la tapa metálica del pozo brillaba débilmente bajo la luz plateada. Dicen que si gritas tu nombre dentro del pozo, alguien lo repite, murmuró Raúl, el más valiente del grupo. Sí, claro, respondió Ernesto con sarcasmo, y mañana nos despertamos todos ricos. Entre risas nerviosas se acercaron. Andrés fue el primero en inclinarse sobre la boca oscura. Con una sonrisa fingida para ocultar el miedo, gritó, «¡Andrés!». Por unos segundos solo hubo silencio, y entonces un eco surgió desde las profundidades. Pero no era el eco de su voz. Sonaba más bajo, más áspero, como un susurro. «Andrés». Los muchachos se miraron entre sí, tensos, tratando de convencerse de que solo era el rebote natural del sonido. Mariana, con la piel erizada, intentó reír para romper el ambiente. «Vas», seguro fue el eco. «Yo también quiero intentarlo». Se inclinó y dijo su nombre. Esta vez, la voz que respondió no fue un eco, fue una risa seca, ahogada, que repitió su nombre lentamente, alargando cada sílaba como si lo estuviera saboreando. «Mari-a-na». El silencio cayó como un balde de agua helada. Nadie se atrevió a moverse. Las linternas parecían más débiles, como si la oscuridad del pozo las derribara. «¿Lo oyeron?», preguntó Luis con un hilo de voz. «Sí», dijo Andrés tragando saliva. Y no fue un eco. Entonces Raúl, siempre el más imprudente, tomó una piedra y la arrojó dentro. Esperaron el clásico plof del agua. Pero lo que escucharon fue distinto. Un grito desgarrador que subió desde las profundidades, un alarido humano de dolor, tan real que Mariana cayó de rodillas tapándose los oídos. «Vámonos de aquí», gritó Ernesto, pero sus pies parecían clavados al suelo. Fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador. Desde el pozo comenzó a emanar un murmullo, bajo, constante, como si docenas de voces susurraran al mismo tiempo. Al principio eran incomprensibles, pero poco a poco se volvieron claras, y lo que decían los hizo palidecer. Andrés, Raúl, Mariana, Ernesto, Luis, uno por uno, sus nombres fueron pronunciados con precisión, como si alguien los conociera de toda la vida. El grupo salió corriendo, dejando atrás linternas y botellas. No se detuvieron hasta llegar a la casa de Andrés, donde juraron no hablar nunca más de lo sucedido. Pero el pozo no los olvidó. Esa misma noche, Luis desapareció. Su cama estaba intacta, pero no había rastro de él. Solo un detalle extraño. La ventana estaba abierta de par en par, y en el suelo, sobre la madera,
había pequeñas marcas húmedas de pisadas que parecían ir hacia la plaza. El día siguiente fue un caos. El pueblo entero buscó a Luis, pero no había señales. Mariana lloraba sin parar, segura de que aquello estaba relacionado con el pozo. Andrés, aterrado, trató de convencer a los demás de que todo había sido una coincidencia, pero en el fondo sabía que no era así. A la semana siguiente, Ernesto desapareció también. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Solo encontraron su chaqueta tirada frente al pozo. Los que quedaban comenzaron a escuchar voces en sus casas, voces que venían de la nada, que susurraban desde los rincones oscuros, llamándolos por su nombre. Andrés dejó de dormir, y Raúl se obsesionó con la idea de sellar el pozo de una vez por todas. Una noche, armados con cemento y herramientas, decidieron hacerlo. Se acercaron en silencio con el corazón acelerado. Cuando removieron la tapa metálica para empezar, un hedor insoportable salió disparado, como si hubieran abierto la boca de una tumba. Y entonces lo escucharon. «No lo cierren». La voz era profunda, múltiple, como si miles hablaran al mismo tiempo. Raúl cayó de espaldas temblando y Andrés sintió un frío recorrerle la columna. El aire comenzó a soplar con fuerza desde las profundidades, apagando sus lámparas. En la oscuridad total, escucharon un ruido de pasos, pasos que no venían del pueblo, sino desde abajo, como si algo enorme comenzara a trepar. No recuerdan cómo escaparon. Solo saben que al amanecer la tapa estaba otra vez en su lugar intacta. Pero al día siguiente, Raúl desapareció. Y semanas después, Mariana. Solo Andrés sobrevivió, o al menos eso dice, porque asegura que cada noche al cerrar los ojos, escucha la voz del pozo llamándolo, susurrándole que pronto será su turno. Hoy, el pozo sigue ahí, sellado con concreto y cadenas oxidadas, pero los visitantes aseguran que si pasas en silencio junto a él, todavía se escuchan los nombres de quienes alguna vez se atrevieron a mirarlo. Y ahora dime, si fueras tú, ¿te atreverías a inclinarte y escuchar lo que hay dentro?